Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí su fiel servidor Adrián Herrera, de segundo bachillerato Alfa, presentándole el centro de la ciudad de Quito. Ahorita vamos a recorrer las calles del centro de Quito y vamos a recorrer el Museo de la Moneda para que lo conozcan y vean cómo es por dentro, además de su historia. ¡Vamos! Yo soy el más querido, Gerardo Morán. Según lo que me cuentan, este centro histórico de Quito no es solo el más grande de América, sino que también supuestamente es el primer reconocido patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO en 1978, por su arquitectura y también por sus construcciones, además de que está muy bien conservado. Aunque algún día yo he de volver, me dicen que hay unas vermellitas que se aparecen cuando el sol ya va a salir. Bueno, aquí estamos con el monumento a los héroes que participaron en el 10 de agosto de 1809. Como ya conocerán, es la fecha en donde sucedió el primer grito de la independencia de nuestro querido Ecuador. Aquí podemos ver el monumento y a la otra parte, por esta parte aquí, podemos ver a muchos de los héroes que participaron en esta gran hazaña histórica, como por ejemplo Salazar Silva, Solanda, Mahama Jacinto, Vélez Nicolás, entre otros. A continuación seguiremos explorando el centro de Quito. ¿Sabías que la historia del centro de Quito se remonta antes de la llegada de los españoles? Pues territorio pertenecía a parte del reino de Quito y antes de esto servía como punto estratégico para el imperio inca. De hecho, surge una historia, pues dicen que cuando Rumiñahui había quemado la ciudad para que este territorio no sea parte de los conquistadores, de ahí salió la supuesta frase de que Quito es una ciudad que renació del fuego. ¿Sabías que el Banco Central del Ecuador fue creado en medio de un caos económico? Así como lo oyes. En 1925 hubo una revolución llamada la Revolución Juliana, en donde militares y jóvenes dijeron que estaban cansados de los bancos privados. Y a causa de esto se formó lo que es hoy el Banco Central del Ecuador. Esto posteriormente se convirtió, como lo vemos aquí, en el Museo Numismático del Banco Central, lo que hoy se conoce como el Museo de la Moneda, en donde vamos a entrar a continuación a ver su historia. Acompáñenme. Aquí, como recordaremos, sucedió el famoso feriado bancario de 1999 en Ecuador, donde el sucre se devaluaba cada día, y en el año 2000 fue donde Ecuador dejó de utilizar su propia moneda, el sucre, y empezó a utilizar la moneda internacional estadounidense, que es el dólar. Sin embargo, el Banco Central del Ecuador, aunque dejó de emitir su propio dinero, su propia moneda, aún administra el dinero que entra y sale del país. No me hagas llorar. ¿Cómo voy a olvidarte, amor, si estás dentro de mí? Sin darme cuenta te entrego. En este momento nos encontramos en la platería peruana, en donde se registran detalles de oro y plata que registran hace más de 3000 años dentro de Perú. Como por ejemplo, aquí tenemos las tradiciones de los artesanos orfebres y escultores, en donde se evidencian las distintas fases para tener el trabajo final, como lo tenemos por aquí, que es la recolección de materia prima, que podemos ver por aquí, es la plata y el oro. Tenemos ahora el delineado y el cortado, tenemos ahora el cincelado, ahora la soldadura, el pulido y por último el trabajo final.
el antiguo Perú, la plata no era más que un simple metal valioso, sino también la conexión entre lo humano y lo divino. Además de que este se asocia también con la luna, la fertilidad, el agua y la vida, como lo podemos ver aquí en estas representaciones de plata. Abre la puerta, señora, véndame un gano el ácido, deme un litro, deme otrito. Lo que nos cuentan en la obsidiana en Ecuador fue uno de los primeros materiales con los registros más antiguos de aposentos humanos que se han encontrado en el Ecuador, en donde se empezaron a fabricar con este material distintas herramientas. Además, los principales proveedores que se encontraban en Ecuador eran los territorios de Muyumica, Yinaurqui y Quiscatole. Aquí tenemos varias piezas, como podemos ver aquí la concha Spondylus, que se hacía como medio de pago, medio de moneda para nuestros antepasados. ¿Qué se diferencia la de Ecuador con las otras? Debido a que esta es de una mayor dureza debido a la influencia de las corrientes marinas. Es que el Banco Central antes emitía estos billetes denominados numbis. ¿De qué sería esto? Estos eran billetes didácticos que principalmente funcionaban como manera de educar acerca de la economía. Como verán, aquí tenemos varios títulos de diferentes tipos de denominaciones de las monedas. Por ejemplo, aquí indica el letrero de regatear. Estos en distintos billetes indica varios factores de la economía, como por ejemplo intercambiar, trueque o en este caso regatear, para enseñar de manera educativa y divertida acerca del sector económico y financiero en el Ecuador. Lo interesante de este museo es que aquí hay unos códigos QR en donde los puedes leer con tu teléfono, y con esto puedes saber la historia de las imágenes que están por aquí en el Museo de la Moneda. Mis guaguas, ¿han escuchado la palabra regatear? Pues bien, es lo que hacemos cada vez que vamos al mercado y le decimos a la vecina que nos baje los precios de la fruta. La palabra viene de Recatón, un personaje que solía negociar productos en vez de cobrar monedas. Aquí podemos ver la representación de los ritos funerarios, que representa una máscara de oro con ojos de platino. Esto es una representación a lo que fue la cultura tolita en el Ecuador. El sonido de la quena que acaban de escuchar ahora eran representaciones del viento o los pájaros, pues el sonido de la quena significaba la conexión entre lo real y el mundo espiritual, pues la cultura tolita utilizaba la quena para poder comunicarse con fuerzas espirituales, para pedir protección o también para ceremonias de transformación chamánica. Yo te canto con amor, lindo Quito de mi vida. Acá, como anteriormente lo he dicho, aquí podemos ver los antecedentes y los hechos que ocurrieron en la Revolución Cubana, como por ejemplo el 15 de noviembre de 1922. Acá se puede recordar como la matanza de los obreros de Guayaquil. ¿Qué sucedió aquí? Aquí fue donde se escribió el famoso escrito de las 7 cruces sobre el agua. ¿Por qué? Porque las cruces simbolizan a los guayaquileños que fueron arrojados al río Guayas y al estar muertos flotaron de manera que sus cuerpos se convirtieron en las cruces. Divina del querer, lindo Quito de mi vida. Luz divina del querer, es la tierra más querida, donde sueña la mujer. El cacao nació en Mesoamérica y en la Amazonía. Aquí podemos ver el mapa de circulación del cacao en la época. El cacao, al llegar los españoles, fueron a países de América Latina. Al probar el cacao quedaron fascinados con su sabor, que empezaron a producirlo, a cultivarlo y a producirlo en las partes que son hoy en día Colombia, Ecuador y Perú. Estos se comercializaban directamente hacia México,
el Caribe, a Panamá y posteriormente a Europa, donde se comercializaba a todo el mundo después. ¿Sabían que todo esto del 9 de julio de 1925, en la crisis de Ecuador, justo cuando ocurrió el feriado bancario de 1999, Isidro Ayora estaba en el poder en el estado ecuatoriano? ¡Suena, Gerardo! Aquí tenemos el tiempo del cacao y los bancos, que entre el siglo XIX y el siglo XX, el cacao, cuando llegó a la costa se convirtió en el motor económico del país. Además, a mi lado derecho podemos ver lo que era el sucre en el Ecuador en el año aproximadamente de 1900. Acá abajo también podemos ver distintas monedas y además billetes con denominaciones de 10, 1 y 5 sucres. Acá también tenemos el dólar oro. ¿Qué significaba esto? Que el dólar tenía su precio fijo en oro. ¿Esto qué permitía? Esto permitía tener la evaluación exacta acerca de un intercambio de moneda a otro. Por ejemplo, cuántos dólares era un sucre o cuánta moneda era en oro en total. Esto se aplicó después del patrón de oro. Pues esto demostró que no se podía manejar la crisis económica. Varios países después de la Primera Guerra Mundial optaron por utilizarlo, pero esto no funcionó tampoco debido a la Gran Depresión que sucedió en Estados Unidos en 1929, en donde la moneda se devaluó y los bancos cayeron. El patrón de oro era de lo que significaba un respaldo hacia la moneda en base al oro. Este se obtenía en Ecuador de la minería, lo que es actualmente reflejaría las reservas internacionales de Ecuador, que hace que el billete y la moneda tenga un valor y sirva también como medio de pago. Y un dato curioso de esto es que en el año 1900 el dólar costaba solo entre 2 a 2.02 sucres, algo muy interesante de recordar. Solo tú sabes darme cosas nuevas solamente con mirarme. Nunca estuve tan feliz como lo estoy junto a ti. Y con esto también nos da a conocer que la Revolución Juliana fue la primera en reconocerse como la primera intervención institucionalista del ejército, sin necesidad de un caudillo personalista. Con esto trajo posteriormente la creación de las Fuerzas Armadas del Ecuador.